Martes 20 de abril de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones reporta que unas 84.000 actas han sido procesadas en el marco de las elecciones generales. Más de 81.000 ciudadanos iniciaron trámites de dispensa y justificación ante el JNE por no acudir a sufragar. JNE realizó conferencia vía Zoom donde hizo balance de elecciones generales 2021. El presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1 señaló que recibieron más de 1.000 actas electorales observadas en el marco de las elecciones generales 2021. La labor de los jurados electorales especiales tras el día de las elecciones se basan en la revisión de actas electorales que fueron observadas y que recibe cada jurisdicción. El Jurado Electoral Especial Lima Norte 1 en cada proceso electoral recibe gran número de actas por revisar, haciéndolo con celeridad para enviarlo resuelto a la OMPE. Bueno, 121 actas de presidencial que ya han sido resueltas. Estamos en esta etapa, 728. Estas las tenemos avanzadas al 30% y nos faltaría actas de Parlamento. Consideramos que nosotros debemos culminar hacia el día viernes 23, es nuestra meta. Ojalá que podamos hacerlo. El Jurado Nacional de Elecciones también a través de la Secretaría nos está apoyando. En ese sentido, el presidente del Jurado Electoral Especial Lima Norte 1 indicó cuáles fueron los motivos más resaltantes por el cual las actas fueron observadas. El estándar era como 500, 600 actas, ¿no? Y hoy en día nos vemos 1.310. Eso ya, claro, que son 3 elecciones, mayor complejidad, pero en esta oportunidad la recurrencia más ha sido en el voto preferencial. No se ha insertado en forma, no coincidían las cantidades que se habían insertado en el acta de ODP con las del jurado. Y en otros casos las sumas no correspondían a la votación obtenida por el partido. Entonces y en otros casos las sumas de todos los votos emitidos por todas las agrupaciones era mayor a los que sufragaron. Asimismo, indicó sobre las incidencias de propaganda electoral en su jurisdicción, resaltando lo siguiente. En el aspecto de propaganda electoral, esto es de las organizaciones políticas, si bien se han detectado infracciones, no han sido en demasía. Y detectadas esas infracciones se ha corrido traslado, se les ha puesto conocimiento a las agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas han cumplido con retirar la propaganda que estaba indebidamente colocada. Entonces, por ahí no hemos tenido ninguna otro inconveniente, se ha cumplido con lo dispuesto por el jurado. En cuanto a neutralidad, sí ha habido, ¿no?, en la jurisdicción proceso de neutralidad. Lo mismo, se ha invocado a la autoridad, y esto también se refiere a propaganda estatal, al retiro. Mayormente esto producido no en carteles instalados en la calle, sino mediante las redes, ¿no? Ardua labor que realizan los órganos de primera instancia en favor de obtener los resultados de las elecciones generales lo más antes posible, culminando un primer trabajo con miras a la segunda vuelta. Bien amigos, y la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones presentó un reporte sobre más de 84.000 actas procesadas tras el 11 de abril. Vamos a ver la siguiente nota. 86.488 actas fueron utilizadas en las elecciones generales en cada tipo de elección, es decir, presidencial, congresal y parlamento andino. La Central de Operaciones del Proceso Electoral señala que de ese total, sobre la elección presidencial, 84.015 actas fueron contabilizadas y 2.473 actas enviadas a los jurados electorales especiales. En cuanto a actas congresales, 70.689 actas se contabilizaron
contabilizaron. 15.766 fueron enviadas a los jurados electorales especiales y 33 no fueron procesadas. Sobre el Parlamento andino, 73.570 se contabilizaron y 12.884 actas se enviaron a los jurados electorales, mientras que 34 no se procesaron. Cabe resaltar que las actas observadas por tipo de elección registradas en los jurados electorales especiales se presentan 3.969 en la presidencial, 15.922 en la congresal y 8.127 en la de Parlamento andino, sumando un total de 28.018 actas. Según el estado de las actas observadas, 11.218 quedaron registradas en los jurados electorales especiales, 6.565 están en trámite, 2 pasaron a audiencia, 1.491 ya tienen pronunciamiento y 8.615 fueron resueltas hasta el momento. Esto según el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes SIGE. Con respecto al ranking de los jurados electorales especiales que reciben las actas electorales, lideran hasta la fecha Lima Norte 3 con 1.411 actas, seguida de Lima Centro 1 con 1.157 y Lima Sur 2 con 1.113 actas. Cabe destacar que el Jurado Electoral Especial de Cangallo, en Ayacucho, solo recibió 11 actas para su observación y resolución. Los jurados electorales especiales continúan resolviendo actas electorales, identificando los errores presentes en las mesas de sufragio tras la celebración de las elecciones generales. Bien, y por primera vez y de manera histórica, el próximo Congreso tendrá el 40% de representantes mujeres gracias a la Ley de Paridad y Alternancia en las listas de candidatos. Las mujeres representarán el 40% de la composición del nuevo Congreso del Perú, una cifra histórica y largamente superior del 26% actual, que coincide con la aplicación por primera vez de la ley que exige como criterio obligatorio la paridad y alternancia de género en las candidaturas electorales. Según las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de las Elecciones Generales de Perú, de 2021, un total de 52 candidatas resultaron electas para el periodo legislativo 2021-2026. Así, las mujeres serán el 40% de los 130 representantes del Parlamento, un porcentaje inédito que se da luego de celebrar el primer proceso electoral en el que se aplicaron de forma obligatoria los criterios de dicha ley. En julio del año pasado, la Ley 31030 estableció que el conjunto de candidatos de las listas electorales debía ser integrado por el 50% de mujeres u hombres, ubicados de manera intercalada. Bien, y por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales aseguró que los personeros técnicos de todas las organizaciones políticas fueron invitados a los simulacros y demostraciones tecnológicas de la OMP. A través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales se refirió a la afirmación de algunas organizaciones políticas sobre un supuesto recorte de votos. El ente electoral precisó que el procesamiento de las actas obedece un flujo establecido en el Reglamento para el Tratamiento de las Actas Electorales para el cómputo de resultados de la OMPE, aprobado mediante resolución, que indica que cuando un acta de escrutinio ingresa al sistema de cómputo por procesos de verificación en los que se comprueba que la imagen sea nítida, que los datos ingresados correspondan al acta digitalizada, de existir diferencias, se realiza un reprocesamiento. Este reprocesamiento implica que los votos sean retirados del cómputo hasta la resolución del jurado electoral especial que corresponda. En los casos expuestos a través de medios de comunicación o redes sociales, las actas presentaban inconsistencias y fueron enviadas, como dice la ley, al jurado electoral especial. Asimismo, la OMPE aseguró que en aras de la transparencia, los personeros de todas las organizaciones políticas fueron invitados a los simulacros de cómputo, así como a la sala de personeros técnicos que se encuentra a disposición de todos los partidos políticos con la finalidad de acceder a la información en línea de procesamiento y cómputo de actas. Amigos,
amigos, el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un informe sobre la presencia de las redes sociales en la campaña electoral. Hoy vamos a conversar con Manuel Ponte Torrel, él es integrante de la línea de investigación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. El estudio, ¿qué nos muestra con respecto al posicionamiento de las candidaturas en las redes sociales? Comencemos por Facebook, Manuel. Sí, bueno, la idea del proyecto en general ha sido un poco medir el impacto, ¿no?, que han tenido las candidaturas presidenciales en las redes sociales, ¿no? Específicamente tanto en Facebook como en Twitter ha sido aplicado este monitoreo. Bien, respecto a lo que se ha visto en Facebook, ¿cómo se han manejado más o menos las candidaturas presidenciales, sobre todo? Sí, lo que hemos intentado un poco medir, por ejemplo, es la evolución que han tenido las candidaturas a partir de su fanpage, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos algunas candidaturas, ¿no?, que han crecido un poco más con respecto a otras, ¿no? En el caso de Twitter, o si hacemos una comparación entre Facebook y Twitter, ¿cuál es la red social más utilizada por los políticos precisamente para las campañas electorales como la que hemos vivido en la primera vuelta? Sí, bueno, hasta el momento, ¿no?, la red social más usada, ¿no?, en temas de campañas electorales, al menos en el Perú, es Facebook, ¿no? Además que también tiene un mayor número de usuarios, ¿no?, esta red social, a diferencia de Twitter, ¿no?, que no es usual entre los cibernautas que un poco interactúan en temas de política. Bien, sobre todo, ¿cuáles son los temas que se difunden más en este tipo de redes sociales? Lo que hemos encontrado, ¿no?, en este monitoreo que hemos aplicado, los candidatos han estado, digamos, publicando un poco más acerca de los temas de salud, ¿no?, temas de economía, de educación, y esto se ve un poco también por el tema de la coyuntura, ¿no? La coyuntura nos obliga quizá a orientar medidas al tema de salud y el tema de reactivación económica también. Listo. ¿Cuáles son los contenidos no programáticos que se habrían difundido a través de las redes sociales y que se pueden identificar a través de este perfil electoral que ustedes han elaborado? Sí, en cuanto a los contenidos no programáticos, ¿no?, lo que hemos encontrado más es, digamos, cuando las candidaturas se dedican a publicar o a registrar lo que hacen en su campaña, ¿no? Es decir, por ejemplo, las actividades que realizan, ¿no?, en regiones, en dónde van a estar presentándose. También tenemos la información que ellos brindan acerca de las presentaciones en los medios de comunicación, o incluso también algo que hemos estado encontrando y que es muy importante mencionarlo, es el tema de ataques, ¿no? Hemos encontrado varias publicaciones en que algunos candidatos deciden atacar, ¿no?, a otros actores políticos dentro de la campaña. A pesar de que existía o que existe un pacto que han firmado las organizaciones políticas, Manuel. Correcto, es justamente por eso es que nos orientamos a verificar este tipo de contenidos, ¿no? Contenidos de ataques. Hemos encontrado contenidos, por ejemplo, de crítica, de difamación, algunos insultos o adjetivos que utilizaban los candidatos frente a otros. ¿Cuáles han sido los candidatos que han utilizado más, por ejemplo, el Facebook? Si podemos verlo en alguna de las tablas, en la tabla número 1. Sí, por ejemplo, en la tabla número 1, ¿no?, lo que podemos encontrar es precisamente la evolución de likes que han tenido las páginas de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, en este caso encontramos que las páginas de Rafael López Aliaga y de Pedro Castillo, ¿no?, han sido las páginas con mayor crecimiento en Facebook, al menos durante estos 2 meses y medio casi de monitoreo que hemos estado aplicando, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a Rafael López Aliaga, ¿no?, el incremento de su página ha aumentado en casi 7 veces, ¿no? En el caso de Pedro Castillo, este ha sido un poco menor, pero igual cerca de 3 veces el incremento de likes que tenía en un inicio de la campaña. En el caso de Twitter, vemos que el candidato Pedro Castillo no habría tenido esta red social. Sí, en el caso de Pedro Castillo, ¿no?, lo que encontramos era que la red social que utilizaba, bueno, en este caso Twitter, no era muy participativo en esta red social, no tenía publicaciones hace unos meses de que iniciamos el monitoreo, entonces por ello no lo hemos considerado, ¿no?
Bien, ahora sí, trasladamos lo que significan las interacciones, el número de seguidores, de likes, de compartidos, de comentarios en las redes sociales. ¿Esto se traduce a la intención de voto o finalmente a los votos que se emiten el día de las elecciones? Lo que hemos encontrado un poco es el tema de la relación más entre los crecimientos en Facebook al menos, ¿no? Que es la red social de mayor impacto, de mayor uso por los candidatos, ¿no? Y lo que encontramos era que en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, las preferencias electorales, ¿no? Ha tenido quizá un poco de relación con el incremento que han tenido en Facebook, ¿no? Por ejemplo, encontramos algunos candidatos como Rafael López Aliaga, que tuvo un mayor crecimiento en Facebook y también ha tenido unos considerables resultados, ¿no? En estas elecciones, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tenemos a candidatos, por ejemplo, como Julio Guzmán o Daniel Salaverry o Ollanta Humala, por ejemplo, que tampoco han tenido mucho incremento en redes sociales y a su vez tampoco se han visto muy favorecidos, ¿no? En el tema de los resultados electorales. Entonces, un poco una red social que nos podría acercar más a la realidad y a lo que se vive en las calles sería el Facebook. Correcto, ¿no? Lo que nos ha indicado Facebook es que hasta el momento está funcionando como una de las redes sociales más importantes, ¿no? Y que nos podría ayudar a explicar un poco los resultados electorales también. ¿Qué tipo de publicaciones son las más atractivas para los seguidores o para los usuarios de estas redes sociales? Bueno, en líneas generales, ¿no? El tipo de contenidos que han estado generando las candidaturas, ¿no? Al menos están orientados más a videos, ¿no? A fotos, ¿no? Y estos tipos de contenidos al menos son los que han tenido mayor interacción por parte de los usuarios, ¿no? Y específicamente si nos centramos en algunos temas, bueno, tenemos los temas de actividades de campaña que realizan los candidatos, ¿no? U otros temas también que tratan sobre la coyuntura política quizá. A medida que se acercaba el proceso electoral, las interacciones incrementaban los seguidores de estos candidatos. Efectivamente, ¿no? Hemos visto evolución de varios candidatos, ¿no? Incluso algo que hemos estado notando es el tema de algunos temas, quizá de coyuntura, ¿no? Política que suscitaba en algunos momentos de la campaña, han favorecido el crecimiento de algunos candidatos en las redes sociales, ¿no? Algunos acontecimientos políticos o temas de controversia, ¿no? Han hecho que algunos candidatos sean más favorecidos que otros con respecto al incremento en sus redes. Entonces, haciendo un análisis y un balance general de lo que ha ocurrido en la primera vuelta, ¿tú crees que los candidatos deberían ahora prestarle mayor atención a la red social que es Facebook, que, como lo decías en un principio, tiene mayor cantidad de usuarios, sobre todo en el país? Sí, de hecho, se cree que al menos los candidatos deberían prestarle más atención, ¿no? A su campaña digital en esta coyuntura, más aún cuando, digamos, todo el tema de la pandemia nos ha obligado, nos ha restringido un poco a realizar actividades presenciales, ¿no? Las campañas en redes sociales, ¿no? Nos ayudan un poco también a acercarnos a la ciudadanía con propuestas, ¿no? Con algunas posturas que pueden ser expresadas en estas redes sociales y como Facebook al menos que puede llegar a una mayor cantidad de número de usuarios y de ciudadanos. Perfecto, Manuel. ¿Cuáles son las otras conclusiones a las que ustedes habrían arribado en el marco de este perfil electoral que han realizado? Sí, podemos encontrar, bueno, algunos de las conclusiones más importantes, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que ver el tema de los contenidos que se han producido, ¿no? Lo que ha prevalecido más en redes sociales ha sido, lamentablemente, ¿no? Los contenidos no programáticos, ¿no? Los contenidos que hablan sobre las actividades de campaña, sobre ataques a otros candidatos, ¿no? Incluso algo que debemos resaltar es que en Facebook, al menos, cuanto más nos acercábamos al día digamos, de las votaciones, ¿no? La proporción de contenidos no programáticos se ha ido incrementando, ¿no? Otro de los temas relevantes también quizás son los ataques, ¿no? que han surgido en redes sociales, ¿no? Encontramos que al menos en Facebook el 7% de las publicaciones han contenido ataques a otros candidatos o a otros actores políticos en general, ¿no? Y la misma proporción se mantiene en Twitter, ¿no? Y esto es importante porque, como mencionábamos,
muchos de los partidos políticos, ¿no?, han firmado un pacto ético que debería respetarse en estas elecciones, ¿no? Y vemos que algunos de ellos quizá han incumplido, ¿no?, algunos de estos acuerdos. Uh-huh. Manuel, no sé si se puede hacer esta diferencia, pero ¿cuál de las dos redes sociales es la que se presentan mayor cantidad de ataques o la que más se presta para este tipo de situaciones? Sí, lo que hemos hallado, por ejemplo, es que Twitter, al menos casi el 8%, ¿no?, de las publicaciones han referido a ataques a otros candidatos, ¿no? Y esto se debe por el diseño también o el tipo de red social que es Twitter, ¿no?, que es una red social más de mensajes cortos, ¿no?, que ayudan, digamos, un poco a mencionar mensajes críticos, ¿no?, que a Facebook, que es otro tipo de red social. Uh-huh. Bien, ya para finalizar y para que quede claro, ¿qué tipo de contenido es el que el elector esperaría en una campaña electoral o el mejor contenido que le podrían brindar los candidatos? Lo que debería primar, ¿no?, en redes sociales quizá, o en general los candidatos deberían primar un tipo de contenido más programático, ¿no? Algo que hable sobre las propuestas, sobre sus propuestas en general, ¿no?, para que la ciudadanía pueda estar informada acerca de las medidas que podrían tomar en un eventual gobierno. Bien, sería lo ideal también para esta segunda vuelta en todo caso. Manuel, nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo y conocer más sobre este perfil electoral que realiza la línea de investigación. Muchas gracias, Pedro. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa y volvemos. Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros en JN Noticias. A fin de promover el debate político entre la ciudadanía, el Jurado Nacional de Elecciones realizó ayer la conferencia vía Zoom Balance de las Elecciones Generales 2021 y perspectivas para la segunda vuelta. El Jurado Nacional de Elecciones realizó ayer la ponencia Balance de las Elecciones Generales 2021 y perspectivas para la segunda vuelta. Esto forma parte de las Jornadas por la Democracia que promueve su Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Esta interesante conferencia tuvo como expositor al politólogo e internacionalista Luis Fernando Núñez, quien analizó e interpretó las cifras de los últimos resultados electorales. En una charla de 1 hora, el conocido consultor no solo hizo un breve recuento sobre la coyuntura electoral, sino también un llamado de atención a los electores que desconocen los planes de gobierno de la opción por la cual van a votar. Este ciclo de conferencias que analiza la importancia de las elecciones generales en el contexto de los 200 años de la independencia se iniciaron el 11 de febrero pasado y ya han participado más de una docena de expertos nacionales e internacionales. Para mayor información sobre este ciclo de conferencias, dirigirse al correo electrónico escuelaelectoral@jne.gov.pe y para las próximas inscripciones en el enlace siguiente que sale en la pantalla. Ahora tenemos un despacho desde el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para informarnos de las últimas acciones tomadas por esta institución. Vanessa Castillo nos informa. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. A continuación les presentamos las siguientes noticias. El RENIEC suspendió la atención presencial desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de abril en todas las agencias y puntos de atención en 41 provincias consideradas de nivel extremo, según las medidas dictadas por el gobierno debido al incremento de contagios y fallecidos por la COVID-19. Son 84 oficinas que están cerrando su atención en el transcurso de esta semana como primera medida para contribuir a que no se siga propagando el coronavirus en nuestro país, ¿no? Como medida previsoria, también se incluirán en el cierre a las siguientes oficinas de las zonas de riesgo alto y muy alto: Agencia Talara, Oficina Registral Cajamarca, Oficina Registral de Alto Trujillo, Punto de Atención Hualgayoc, Agencia Nuevo Chimbote, Oficina Registral Santa, Agencia Yauyos,
punto de atención Yunguyo y punto de atención Iscuchaca. En las demás provincias y regiones clasificadas como riesgo alto y muy alto, la atención se desarrollará con el 20% de aforo en los horarios de atención regular previa cita. Las regiones y provincias donde no habrá atención de RENIEC esta semana: Lima Metropolitana y el Callao, así como las provincias de Chachapoyas en Amazonas, Abancay y Andahuaylas en la región Apurímac, Caylloma en Arequipa, Huaraz, Casma y Guarmey en Ancash, Huamanga y Huanta en Ayacucho, Cutervo y Jaén en la región Cajamarca, Cusco, Anta, La Convención, Quispicanchi y Urubamba en Cusco, la provincia de Huancavelica en la región del mismo nombre, Ica, Nazca y Pisco en la región Ica, Chanchamayo, Tarma y Yauli en Junín, Chiclayo en la región Lambayeque, Trujillo, Santiago de Chuco y Virú en la región La Libertad, Barranca, Guaura, Cañete y Guaral en la región Lima, Tambopata en Madre de Dios, Piura y Sullana en la región Piura, la provincia de Puno en la región Puno, Moyobamba y Rioja en San Martín, Zarumilla en Tumbes y Coronel Portillo en Ucayali. La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, presentó una flota de camionetas destinadas a las campañas de identificación y documentación de personas en zonas de extrema pobreza. Sabemos que hay zonas donde solamente llega un bus una vez a la semana, pero ahora nuestros colaboradores van a poder viajar también cómodamente, con más tranquilidad, con más seguridad, para llegar a estas localidades y atender a la población que más lo necesita. El lote de 25 unidades fue adquirido gracias al contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, como parte del proyecto Mejoramiento de Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a nivel nacional. Implica mucho, implica un paso adelante, un compromiso con la ciudadanía de llegar hacia ellos ahora para poder documentarlos. Hay muchas personas que nos necesitan, hay muchas personas que no pueden llegar a nosotros, pero nosotros ahora sí podemos llegar a ellas. Las camionetas se enviaron el pasado viernes a las diferentes regiones del país. Bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima edición de la Central Informativa del RENIEC. Hasta pronto. Y en la primera semana luego de las elecciones generales, más de 81.000 ciudadanos iniciaron trámites por no acudir a sufragar. Se conoce que la COVID-19 es la principal causa invocada para las dispensas por no ir a votar. Las causales por la COVID-19 representan el 78% del total de solicitudes de dispensa por no acudir a sufragar en las elecciones generales del pasado 11 de abril. Que fueron presentadas en la primera semana de los trámites, informó el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo con un reporte de la institución, se recibieron 81.142 solicitudes de dispensa, de las cuales 63.523 invocan causales relacionadas con el coronavirus, establecidas en la normativa para este proceso electoral. Entre ellas, 35.000 se indican específicamente por enfermedad de COVID, 16.971 por ser personas con más de 65 años, 8.742 por estar comprendidos dentro de los grupos de riesgo y 2.301 por haber sido impedidos de ingresar al local de votación al presentar temperatura mayor de 37.5 grados. Asimismo, los ciudadanos invocan causales indicadas en el reglamento de justificación y o dispensa electoral, como salud en general, 6.382, fuerza mayor, 2.661, discapacidad, 2.499, robo o pérdida del DNI, 1.774, lactancia, 1.083, viaje al extranjero por estudios académicos, 750, entre otros. Los trámites, recuerda el JNE, se realizan únicamente de manera virtual mediante el sistema de dispensa virtual del organismo electoral
instalado en el portal institucional www.jne.gov.pe. Se precisa que las solicitudes solo procederán si están debidamente sustentadas. Los ciudadanos pueden realizar el seguimiento de su trámite desde cualquier dispositivo electrónico. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre el panorama latinoamericano tras los últimos procesos electorales. Nos encontramos con el internacionalista, el doctor Miguel Rodríguez Mackey. Y para nosotros siempre es un gusto darle la bienvenida aquí en JN Noticias. Muy buenos días, doctor. Paloma, muy buenos días con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Doctor, en los últimos 3 años se han producido diferentes procesos electorales, cambios políticos también en varios países de la región. Estamos hablando en países como Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina y también en nuestro país, por supuesto. ¿Encuentra algunos puntos de coincidencia? Sí, yo creo que mirando a una América Latina que tiene un sistema democrático en prácticamente todos sus países, con algunas excepciones, la democracia funciona. Esto creo que es muy importante porque más allá de las crisis, incluida la crisis de la pandemia, el proceso democrático, el acto de sufragio, el escrutinio, es una realidad. Y esa es una garantía. Entonces, países como mencionabas tú, el primero en esta lista que hemos visto, evidentemente el caso de Argentina, sí, se produjo un cambio de gobierno, es verdad, Macri, un hombre de derecha, por Fernández, un hombre de izquierda, pero ahí hay democracia. Luego vino el sobresalto ecuatoriano, donde cae Evo Morales por un informe de la OEA que había referido un fraude, pero después de un tiempo que se produce en Bolivia, la llegada al poder en elecciones también limpias y democráticas, Luis Arce, lugarteniente de Evo Morales. Hay democracia. Y lo que hemos visto en el caso de Chile, pues la gente fue a un plebiscito. Mira, el país más golpeado por la pandemia en términos materiales inmediatos y por largo tiempo, 1 año, pues la gente en realidad fue y dijo, sí, queremos un cambio de constitución. Y eso fue, repito, en ese marco realmente ejemplar. Lo último, son los 2 procesos. Primero en Ecuador, con segunda vuelta el domingo 11, que ha ungido en la presidencia a Guillermo Lasso, un hombre de derecha, frente a Andrés Arauz, que era del correísmo. Vuelve digamos, no es que vuelva, hay una suerte de cuasi continuidad de la derecha, conservadora, etcétera, en Ecuador. Y en el caso peruano, hemos tenido pues un proceso electoral donde la democracia también funciona, donde surgió un outsider y ahora nos prestamos a prepararnos para una segunda vuelta. Ese es el primer común denominador. No somos estados fallidos, que suele pasar en África o en algunos otros países asiáticos. Y a partir de allí, mirar evidentemente las diferencias que hay de intensidades, de compromisos, de participaciones, repito, todas ellas en el marco de una pandemia que es lo que más ha latigado a toda América Latina. Bien, doctor, precisamente si nos enfocamos un poco en el país del sur, en Chile, que tenían programadas sus elecciones para el mismo día que nosotros, pero por el tema de la pandemia, a pesar de que ellos ya se encontraban bastante avanzados en el tema de la vacunación, lo han suspendido todavía para el 15 y el 16 de mayo. ¿Qué van a elegir ellos en esta próxima fecha? Excelente, gracias Paloma. Sí, lo de llevar adelante el proceso para la quincena del mes de mayo es la segunda parte de un proceso que ya comenzó. Es decir, los chilenos
han decidido cambiar la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet. Ahora, lo que vamos a ver en la quincena del mes de mayo es la elección de los constituyentes. ¿Quiénes son los constituyentes? Aquellos que van a elaborar la Carta Magna, la nueva Carta Magna de Chile. Entonces, como muy bien ha referido, esto se suspendió por el tema del COVID-19, fundamentalmente un tema sanitario, pero ya tiene fecha, como sabes, y los chilenos tendrán que elegir a quienes van a dedicarse aproximadamente 8 meses, un año, a elaborar la nueva Carta Magna, la nueva Constitución de Chile, que ha sido lo que la inmensa mayoría de chilenos dijo en el proceso electoral anterior. Bien, ahora sí podemos hablar un poquito de las tendencias políticas que tenemos en cada país, más o menos, ¿cómo son estas en nuestros países vecinos? Mira, yo creo que de acuerdo a la teoría de las relaciones internacionales, esta se está dando, es decir, podríamos creer que es cíclica, pero no hay una regla detenida y absoluta. Mira lo que ha pasado en Bolivia. Salió Evo Morales por las circunstancias que hemos anotado. La señora Áñez asume la presidencia interina, una mujer de derecha, y muchos creyeron que seguiría un gobierno de derecha, ¿no? Vino con todo Evo Morales y su lugarteniente Luis Arce ganó, o sea, volvió a la izquierda. Lo que ha pasado en Argentina es de derecha a izquierda, en tanto se creyó que Macri podía haber permitido una suerte de 2 gobiernos con estabilidad, etcétera, pero no pudo, a mi juicio, manejar la dinámica de esa interacción con la gente, y la desazón social cundió, y entonces el kirchnerismo, por decir de alguna manera, porque la expresidenta es vicepresidente de Fernández, también ha vuelto. Claro. Pero mira el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, en una primera vuelta ganó el correísmo, que ya el expresidente Rafael Correa se creía con un paso en Ecuador, y el señor Guillermo Lasso, que por tercera vez intentaba la presidencia de su país, la consiguió, y es un hombre de la derecha, conservador, un banquero. Entonces, no hay una regla. Claro. Y aquí lo mismo va a pasar en el Perú. No hay una regla. No sabemos qué va a suceder. Hoy las encuestas refieren a un candidato, Pedro Castillo, de la izquierda radical, como primero de las encuestas, y la señora Fujimori como segunda. Pero esto no es matemáticas. La política tiene eso, así que vamos a tener que esperar un poco cómo se sigue produciendo este circuito. Lo interesante es que en América Latina, en nuestros países, la pandemia los ha golpeado. Exacto. Y con todo ello aspiran a tener procesos que consoliden evidentemente sus niveles de gobierno, que es lo más importante. Sí, precisamente ya que usted menciona el tema de la pandemia, y volvemos a la situación de Ecuador, que ahora pasa a la derecha, un gobierno de derecha. ¿Se podría hacer una tesis para decir que, digamos, el mal manejo de la pandemia en este país vecino habría generado que el pueblo se incline más a otro modelo? Mira, es una ecuación que, digamos, ha funcionado en el caso de Estados Unidos. Donald Trump, un mal manejo de la pandemia y perdió la reelección. En el caso de Ecuador, no ha funcionado porque todos creíamos que, digamos, Lenín Moreno, que se volvió contrario a Rafael Correa, hubiera significado que por ese mal manejo volvía a la izquierda. Fíjate que no se cumplió la ecuación. Entonces, aquí estamos viendo realmente situaciones muy atípicas, y creíamos que la hipoteca del mal manejo de la pandemia por un Estado habría supuesto que no era sino un cheque en blanco para el próximo gobierno en antítesis. No se está cumpliendo en todos los países.
pareciera que hay ese tenor. Mira el caso de Bolivia. La señora Áñez, que era la vicepresidenta, si hubiera hecho un excelente gobierno de 8 meses, de 10 meses, seguramente hubiera tenido, si no ella, porque no podía postular el candidato a la derecha, mejores condiciones para continuar en esa regla ideológica. Pero mira tú que más bien se produjo la ola del MAS que volvió al poder con Luis Arce. Bien, doctor, nos quedamos en todo caso con que cualquier cosa puede suceder y que no son matemáticas, ¿no? No es exacto lo que va a pasar y finalmente vamos a ver cuál es la decisión que se toma en nuestro país el próximo 6 de junio. Sí, yo estoy persuadido de ello. Hay que tener mucha tranquilidad, mucha calma y esperemos. Aquí lo más importante es que el pueblo se exprese, que es la voluntas gentium, esto que se aprendió desde los tiempos de Roma y que fue cualificado por la Revolución Francesa. Gracias. Excelente. Bien, muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Encantado, gracias. Listo, hemos conversado con el doctor Rodríguez Mackey sobre el panorama latinoamericano sobre los últimos comicios. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Amigos, el presidente Francisco Sagasti junto al ministro de Salud Oscar Ugarte llegaron hasta Pucallpa para hacer la entrega de 21.990 dosis de vacunas de AstraZeneca para la inmunización de adultos mayores en dicha región. Veamos y escuchemos las declaraciones del presidente. Estoy muy contento de estar esta mañana en Ucayali, en esta cálida región del oriente que siempre nos da una calurosa, efusiva y muy bienvenida acogida. Venimos a realizar, como se hace en el gobierno de transición y emergencia, una serie de actividades que demuestran la preocupación que tenemos por el desarrollo de todo el territorio nacional, de todas las regiones. Hace solo 2 días, en el aeropuerto Jorge Chávez, recibimos 276.000 dosis de vacunas de AstraZeneca en el marco del acuerdo que hemos firmado con la facilidad COVAX organizada por las Naciones Unidas. En este avión, y tienen detrás mío, un lote de 21.990 dosis que serán utilizadas en la región de Ucayali para vacunar con la primera dosis a los adultos mayores de 80 años. Esto es algo que se está haciendo en todo el territorio nacional. Nosotros estamos gobernando para la ciudadanía en general y si bien las encuestas son siempre una señal valiosa, no estamos preocupados, no estamos en un concurso de popularidad ni de aprobación. Estamos preocupados por trabajar en serio, muchas veces en silencio, porque a veces no hay cosas que decir porque no se han concretado todavía. Como hoy, en que ustedes ven, de que después de haberlo dicho hace unos días, que tan pronto lleguen las vacunas de AstraZeneca se repartirán por todo el país, verán ustedes que lo estamos haciendo. Es momento de las 5 noticias oficiales gracias a la agencia de noticias Andina. Bienvenidos, desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El gobierno de transición y emergencia gestionó y recibió hasta la fecha 2.027.520 vacunas contra la COVID-19 para fortalecer el proceso de vacunación en todo el país. Hasta fin de año, se estima que vengan al Perú 48 millones de vacunas de manera progresiva, según los acuerdos ya firmados. Precisamente esta mañana, muy temprano, el presidente Sagasti viajó a Pucallpa llevando 21.990 dosis de vacuna de AstraZeneca a fin de iniciar la inmunización de nuestros adultos mayores de la región Ucayali. Así, inició la distribución a todas las regiones del Perú. Siguen Huancavelica, Ayacucho, Piura y Tumbes.
y se aprobó el Plan Anual de Medidas Prioritarias 2021 para fortalecer y modernizar a la Policía Nacional. Incluye 131 acciones entre las que se encuentra el diseño del perfil del policía, la instalación de un laboratorio forense digital, el diseño e implementación de una plataforma tecnológica, entre otras medidas. Se aprobó la creación del programa de emergencia empresarial, que consiste en un fondo concursable por 64.400.000 soles para apoyar a unas 2.000 empresas que deberán adaptarse a la nueva realidad por la pandemia a través de transferencia de conocimientos, adopción y adaptación de tecnología. Un sismo de 5 de magnitud se registró minutos antes de la medianoche. El epicentro fue a 18 kilómetros al suroeste del distrito de Chilca, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú. Por suerte, no se reportaron daños. Esto nos recuerda estar siempre preparados y contar con la mochila de emergencia a la mano. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Tenemos enseguida un despacho de la Contraloría General de la República sobre su labor fiscalizadora en la región Ancash. La Contraloría alertó que la Municipalidad Provincial de Casma no viene cautelando que las obras de rehabilitación en 3 colegios de Casma y Yaután se ejecuten según las especificaciones técnicas aprobadas, con la totalidad del personal ofertado y la presencia de los supervisores, lo que afectaría la calidad de las edificaciones. En la obra de mejoramiento y ampliación del colegio 88119, ubicado en el centro poblado Carrizal en Casma, valorizada en más de 1.9 millones de soles, se detectó la desnivelación y desalineamiento de ladrillos en el muro del cerco perimétrico, así como un deficiente encofrado en sardineles de concreto. En la obra de rehabilitación de la infraestructura del colegio 1598 Divino Niño Jesús, con un presupuesto de 2.8 millones de soles, se constató la ausencia del supervisor y del asistente de supervisión de la obra. Y en el distrito de Yaután se comprobó que la obra de mejoramiento y ampliación del colegio 88118 Ciro Alegría, en el centro poblado Casablanca, que se ejecuta por 3.6 millones de soles, está retrasada y paralizada por 15 días. Además de constatarse fisuras en la losa aligerada del pabellón 2 e indicios de oxidación en las estructuras. En la provincia de Zarumilla se desarrolló la audiencia pública virtual La Contraloría Te Escucha, con la participación de 68 ciudadanos, quienes presentaron alertas sobre presuntas irregularidades, inconducta funcional y actos de corrupción en el uso de bienes y recursos públicos. Un total de 15 ciudadanos presentaron sus alertas, entre las que destacaron denuncias sobre presunto desabastecimiento de oxígeno medicinal en centros de salud, así como exhortar a las autoridades a priorizar la adquisición de balones y una planta de oxígeno para la provincia. También se presentaron alertas sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras de abastecimiento de agua y saneamiento, sobre las cuales los ciudadanos manifestaron su preocupación por la presencia de numerosos buzones colapsados. Vamos a ver qué nos informan los colegas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su microinformativo nacional. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es martes 20 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. Jaliwarma inició la entrega de 64 toneladas de alimentos en beneficio de 20.700 escolares de la provincia de Hilo y los distritos de Moquegua, Zamagua y Torata. Esto como parte del segundo reparto del año. Alonso Soto, jefe de la Unidad Territorial Moquegua del programa, nos informa más al respecto. El programa Caliwarma inicia la segunda entrega de alimentos del año escolar a 125 instituciones educativas públicas ubicadas en la provincia de Hilo y en los distritos de Moquegua, Zamegua y Torata. Son 64 toneladas de productos variados y nutritivos para atender a 20.700 niños y niñas. Se está incluyendo en la dotación el arroz fortificado, un cereal con vitaminas y minerales que contribuye a prevenir la anemia y mejora el consumo de hierro en los niños. En Lambayeque, los servicios de Cunamá se brindan respetando los estrictos protocolos de seguridad.
Así lo comprobó la directora ejecutiva del programa, Lourdes Sevilla, quien hizo una visita de supervisión a los distritos de Morrope, Tucumé y Cayaltí, para constatar la adecuada prestación de los servicios en el contexto no presencial. Nos permite tener más elementos para seguir fortaleciendo la gestión de este programa social y poder también seguir apostando e insistiendo por incrementar la cobertura de atención de nuestras niñas y niños a nivel nacional. En el distrito de Sarín, en La Libertad, vive Lucinda Tacanga, de 74 años, quien es usuaria de pensión 65. Ella fortalece los saberes culinarios de su pueblo gracias a recetas que difunde en Facebook y que han sido vistas por miles de seguidores de países como Suiza y Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y en Trujillo se han adoptado medidas para mejorar la inscripción para obtener oxígeno medicinal para los pacientes de coronavirus. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Ante la alta demanda de oxígeno medicinal y con el fin de evitar aglomeraciones en la Plaza Mayor de Trujillo para solicitar este elemento esencial para los pacientes COVID, la Comuna Provincial ha dispuesto la inscripción automática de las personas a través de la plataforma virtual www.munitrujillo.gov.pe/oxígeno/. La idea es agilizar la recarga de oxígeno. Para pedir el llenado de balones con oxígeno medicinal, el solicitante debe ingresar a la dirección web señalada, escribir el DNI del paciente, el cual arrojará automáticamente el nombre del beneficiario. Luego, deberá llenar otro casillero con el código del balón a recargar, email y número de celular. Además, deberá escanear los DNI del solicitante y del paciente, las recetas médicas de COVID-19 y del nivel de saturación, así como del recibo de agua o luz. Deberá marcarse la casilla "Confirmo la veracidad de la información" y presionar el botón "Solicitar". Luego de ello, se le entregará un ticket virtual con datos para que pueda recargar su balón con oxígeno medicinal. Son más de 20.000 recargas gratuitas de estos recipientes que se han realizado hasta la fecha. Dicha medida permitirá también que inescrupulosos no puedan negociar con los suministros de oxígeno. Amigos, se nos acabó el tiempo. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Bagua. Permiso.